Buenas, buenas. La idea de este video es hacer un ejemplo práctico en lo que refiere al tema de herencia. Para ello vamos a hacer primero un pequeño repasito, que básicamente, ¿qué es la herencia? Es una técnica que nos proporciona C++, que nos permite definir una clase, una nueva clase, que la vamos a denominar clase derivada, modificando una o más clases ya existentes. En este caso vamos a arrancar con una clase base, a la cual le vamos a añadir nuevos miembros a esta clase, que vamos a denominar derivada. Estos nuevos miembros van a ser tanto variables como funciones, pero teniendo en cuenta que también se pueden redefinir estos miembros ya existentes. ¿Cuál es la idea o el propósito de la herencia? Es el reutilizar código que ya tenía escrito en esta clase base y que voy a poder utilizar nuevamente en esta clase derivada. Entonces, en este pequeño ejemplito que más adelante, ahora en unos minutos, veremos en Qt, ¿qué vamos a tener? En nuestro archivo base.h vamos a tener el constructor por defecto, que lo único que va a hacer este constructor por defecto es, fíjense algo interesante acá, hay una lista inicializadora que nos permite llevar a x a un valor igual a 0. Recordando esto de la lista inicializadora, hacía, bueno, a partir de ahora x es igual a 0 o el valor que yo le ponga ahí por defecto entre los paréntesis. Esto va a ser muy importante para más adelante cuando veamos cómo se heredan los valores. Y además, simplemente por una cuestión de visualizar luego en el código, vamos a ver que está imprimiendo a través del cout, está imprimiendo la posición de memoria de esta nueva instancia a través del puntero dis, y además está diciendo que este es el constructor por defecto de la clase base. Luego también tiene un constructor parametrizado, que fíjense que no es más ciencia que la misma lista inicializadora, con la variable que recibe el constructor, se la pasa directamente por lista inicializadora a nuestra variable privada x. Fíjense, tanto esta x que está en rojo, como esta x que está en rojo, como esta x que está en rojo, el id de Qt nos ayuda para decir, ok, es la misma x, es la x privada de la clase. Y además, avisa que es el constructor parametrizado y además imprime el valor, como para tener una idea. Ahora, después también tenemos el destructor, que básicamente lo único que hace es destruir la clase. En un principio no nos tendríamos que preocupar mucho porque no tenemos no pedimos memoria en ningún momento, así que en un principio los destructores se llamarían solos y terminarían de borrar todos los recursos que utilizamos en este código. Ahora, fíjense por último que nos interesaría de funciones definidas en el .cpp, tenemos la función display, que lo único que hace es mostrar el valor de x, básicamente anexa x igual con el valor de x, y avisa en qué posición de memoria está esta instancia. ¿Para qué nos sirve esto? Para ver qué instancia está hablando cuando dice que se llamó el constructor parametrizado o el por defecto, etc. Y por último, las últimas dos funciones son funciones inline, que básicamente dicen el seteo de x es poner el valor que recibe en el argumento y el getter de x es básicamente devolver el valor de x. Fíjense una cosita, este método está definido como constante, es un método constante, esto quiere decir que el método no me deja modificar internamente los valores de esta instancia. Ahora, ¿cómo hago para generar una nueva clase derivada? Bueno, en otro archivo separado, que más adelante vamos a ver, genero de vuelta una clase. Ahora fíjense que esta clase derivada va a tener sus propios constructores, por defecto, su propio constructor parametrizado, otro constructor parametrizado. Ahora fíjense una cosita interesante, ahora sí pongo a x, pero acá no tengo ningún tipo de variable que me refiera a x, y ahora veremos un poquito por qué es esto. Un propio destructor y un propio getter constante. De vuelta, método constante. Fíjense que a diferencia en la clase base, mi número es un entero. En mi clase derivada, mi información es un float. La idea sería que esta clase derivada contenga no solamente este float, sino también que contenga los métodos y las variables que tiene la clase base, estos parámetros que me permiten a mí diferenciar. Ahora,
algo interesante que no estamos viendo como gran diferencia es este recuadro rojo, estos dos puntos public base. ¿Qué quiere decir esto? Está queriendo decir que la clase derivada es derivada, valga la redundancia, desde la clase base, a través de lo que se llama un tipo de herencia pública. Ahora más adelante vamos a refrescar qué es esto, pero básicamente, ¿en qué nos deja parado esto? Cada clase va a tener sus parámetros propios, digamos, sus propios constructores, sus propios setters, sus propios getters, sus métodos, en el caso de la clase base es el display, y sus propios argumentos, sus propias variables privadas. Ahora, ¿qué nos dice la herencia? Básicamente dice todo lo que sea variables o métodos, lo lleva a la clase derivada. Fíjense, tanto el setx como el getx como el display, ahora la clase derivada nos va a permitir utilizarlos. Pero acá hay una trampa, cuidado con esto, que las variables privadas no es tan sencilla la herencia. ¿Por qué es esto? Porque en un principio, desde mi clase derivada, no voy a poder acceder nunca directamente a mis parámetros privados. Y esto es muy importante porque cuando querramos acceder a este X, sí o sí tenemos que hacerlo a través de un método o de un constructor que provenga desde la clase base. Lo que sí podría hacer es haber definido al método, al parámetro X como protegido. Si en la clase base hubiese definido al parámetro X como protegido, internamente para la clase base se comportará como un privado, pero cuando yo lo herede, lo podría heredar o como protegido o como privado y ahí sí poder accederlo directamente. Haciendo un recuerdo, si vemos que en este caso particular hacemos una herencia pública, lo que hacemos es, en esta tablita, entramos a esta columna. Es una clase derivada de una clase base pública. Vemos que los métodos y los parámetros privados de esta clase base no van a poder ser accedidos de esta clase derivada. Los métodos protegidos pasarán como protegidos, los métodos públicos pasarán como públicos. Ahora, si hubiésemos elegido una herencia privada, fíjense que el protegido pasaba como privado y el público pasaba como privado. Pero en este caso no nos importa, nos vamos a abocar más que nada en este caso. Todo lo público sigue siendo público y en lo privado no puedo acceder directamente. Pero de alguna forma estaría bueno poder acceder. Bien, ¿qué pasa con los constructores? Si vemos en el CPP de la clase derivada, vamos a ver que el constructor por defecto es simplemente poner a z igual a 0.0, porque 0.0, porque acuérdense es un float, e imprimir el valor imprimir simplemente una etiqueta que diga, estoy llamando al constructor por defecto de la clase derivada. Y también en el constructor parametrizado le doy un valor a z, esta zz que recibo por argumento, se la pongo en z, y hago exactamente lo mismo que con el constructor de la clase base. Ahora, si dijimos que de alguna forma u otra heredamos este valor x privado, ¿cómo sabe qué valor tiene este x? Bueno, algo importante cuando estos constructores no indican qué valor tiene, qué constructor utiliza de la clase base, estos, a su vez, cada vez que el constructor de la clase derivado es llamado, llama al constructor por defecto de la clase base. Entonces, si recordamos el constructor por defecto de la clase base, veremos que efectivamente a través de una lista inicializadora dice que x es igual a 0. Entonces, volviendo a esto, cuando tenemos el caso de que no llamamos directamente al constructor de la clase base, este se llama automáticamente y se llama el constructor por defecto. Bien, ¿y qué pasa si yo le quiero dar un valor a x? Porque hasta ahora no puedo darle un valor a x. Bien, cuando llamamos a un constructor parametrizado específico, le podemos pedir que llame al constructor parametrizado de la clase base. Entonces, ¿qué hago? En mi constructor nuevo, este parametrizado 2, voy a tener dos argumentos. El valor que yo quiero de x y el valor de z. Y este valor de x va a venir directamente a la clase base y va a llamar
al constructor de la clase base. Entonces, fíjense que desde la misma clase derivada no está tocando directamente X. El X rojito, el X que estaba antes, no lo está tocando directamente. Está tercerizando esto a través del constructor parametrizado de la clase base. Y por otro lado, llama a o igual al valor de Z e imprime la posición de memoria y también avisa que está usando los parametrizados tanto de la derivada como de la base. Y fíjense algo interesante, que puedo acceder al método de getX, que es propio de la clase base, con este operador de visibilidad. Recordamos que si hacemos base 2 puntos, podemos acceder a sus métodos públicos. En este caso, getX es público y puedo recuperar el valor e imprimir x igual y z igual. Con esto que ya dijimos, el constructor de la clase base llama el constructor de la clase derivada llama al constructor de la clase base. Que de nuevo es una lista inicializadora que pone este valor en X. Bien, ¿y qué pasa con los destructores? Si vemos acá, en el destructor de la clase derivada no dice nada del destructor de la clase base. O sea que, ¿qué pasa si yo había pedido memoria y se llama al constructor de la clase derivada o se termina el programa? Bueno, hay que saber que el destructor de la clase derivada también llama al destructor de la clase base. Ahora la idea sería ver este ejemplito llevado en Qt. Bien, y agarrando ahora desde el Qt, vemos que la clase base es exactamente eso que habíamos dicho, y la clase derivada es exactamente lo mismo, pero con la consideración de que hay que incluir a este base.h, porque si no, no va a tener ni idea de qué está hablando cuando decimos que hereda de base. En el base.cpp es exactamente lo mismo que pusimos, y el derivada.cpp es exactamente lo mismo que pusimos. Fíjense siempre cada CPP con su propio punto H. Y en el main vamos a ver que se incluyen ambos .h y en un principio vamos a generar objetos de clase base A, que es el constructor por defecto, por lo tanto X valdrá 0, B, con el constructor parametrizado, por lo tanto valdrá 5, un constructor por defecto de la clase derivada, recordando que el constructor por defecto de la clase derivada llama al constructor por defecto de la clase base, entonces en un principio diríamos este vale 0, este vale 5, y este C, acuérdense, tiene dos valores, Z y X. Bueno, ambos van a valer 0. Después tenemos el parametrizado 1, que básicamente le ponía un valor al float y al X lo dejaba en 0, que llamaba al constructor por defecto de la clase base, y uno que básicamente es parametrizado en ambos sentidos, que le pone un 20 al X y un 10,5 al Z. Pero antes de dejarlos en 0 y 0, por ejemplo el C, fíjense que desde la clase derivada puedo acceder a métodos propios de la clase base. En este caso ZX. ZX era exclusivo de la clase base, pero lo heredé en la clase derivada. Y lo mismo con los display. Display era un método exclusivo de la clase base. Pero tengamos en cuenta algo, este display, si lo recordamos bien cómo estaba hecho, vamos al base.cpp, el display solo me muestra el valor de X. Bueno, algo que podría hacer, que no está realizado, podría redefinir este método para que en la clase derivada además me imprima Z. Y hago un display de nuevo y hago un return. Ahora, cuando ejecuto esto, ¿cómo queda? Y ahora, haciendo un repasito, dijimos, fíjense cómo una vez ejecutado esto, recordamos que primero se creaba una clase base, una instancia de la clase base en el por defecto, y luego se generaba una en parametrizado con el valor 5. Cuando hago el display, fíjense que me pone tanto la posición de memoria del primero como la posición de memoria del segundo y los valores respectivos. Luego de eso, recordando, se llamaba al C, a esa clase derivada C, el cual iba a ser el por defecto de ambos. Fíjense que aparece en el por defecto de ambos. Pero esto es lo importante. El de la clase derivada llama, antes de ejecutarse a sí mismo, llama al de la clase base. Entonces aparece por defecto de la clase base, por más de que hayamos generado una instancia de la clase derivada. Luego llamamos al D, que tenía una clase, llamábamos a un parametrizado del D,
pero el parametrizado 1, el que no tenía los dos valores. Entonces, de todas formas, llama el por defecto de la clase base y luego se llama a sí mismo. Y por último, generamos el E, que básicamente era directamente el parametrizado derivada más base. Pero no queda duda de que antes de llamarse a sí mismo y de ejecutar esto, llamó al parametrizado de la clase base que imprimió este mensaje. Y luego con el listar vemos que solamente imprime los valores de X, porque el listar hacía eso. Si lo queremos redefinir lo podemos hacer. Y una vez que hacemos el return, fíjense que se llama al destructor de la clase derivada, que también llama al de la clase base propia. Se destruyen los tres derivados y luego se destruyen los dos base que habían quedado. Espero que se haya entendido y si no, cualquier duda, sepan que está el foro para responder. Nos vemos.